De nueva cuenta crece la tensión en asuntos políticos de Latinoamérica, y esto gracias a la revuelta que sucedió allá en Perú y que pone en riesgo a su presidente Pedro Castillo, pero que también buscó al presidente mexicano después del antecedente que ya tenía Andrés Manuel López Obrador con el tema del rescate hacia Evo Morales cuando esto sucede allá en Bolivia. Ustedes recordarán que este tema de Bolivia, pues claro que nos dejó ahí como que muchas dudas de este proceso, y claro que también fue un tema bastante controversial y en el cual hubo intervencionismo. Ya se imaginarán ustedes de quién, pero por ahora el tema en Perú está bastante complicado, y es que estos ataques en contra del presidente Pedro Castillo han sido de manera reiterada y ahora se habla hasta de un golpe de estado. Estos temas pues claramente que ponen a temblar a quien sea, porque sabemos que tanto el intervencionismo como el oportunismo acá en Latinoamérica son cosas bastante serias y bastante alarmantes, y más porque hay personajes que únicamente están buscando una pequeña ventana para poder meterse y hacerse los héroes de la película como si de Hollywood se tratara. Pero el tema va muchísimo más allá, y es que las declaraciones por parte del presidente Pedro Castillo pues han dado a entender que se va a quedar y que va a afrontar este proceso pues con todas las que conlleve. Y aquí les voy a platicar un poquito más de lo que está sucediendo, y es que recordaremos que estos temas inician hace unos días con los ataques hacia Pedro Castillo, y precisamente venían en ofensas por su origen humilde. El presidente Andrés Manuel sabemos que siempre ha estado en contra de estas estigmatizaciones hacia la población, y pues claro que sale en su defensa ante la comunidad internacional, porque organismos que deberían de estarse pronunciando para defender este tipo de ataques pues claramente se quedaron callados, ¿no? Por lo tanto, el presidente Andrés Manuel sale y dice que de eso no se preocupe, tú eres un dirigente surgido del pueblo con mucho orgullo, y a lo mejor te va a servir que yo te cuente que el mejor presidente de México era también de origen indígena, y las pitucas de su tiempo cuando iban al baño decían voy al Juárez. Todo eso lo padeció el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Este fue pues el discurso que le da el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al presidente de Perú, Pedro Castillo, y es que Castillo proviene de una familia de campesinos que pasó situaciones pues bastante críticas durante su niñez, y su padre tenía que pagarle a un hacendado la renta de sus tierras. Esto hizo que Pedro viajara por todo el país para financiarse junto con su padre, caminando 140 kilómetros cada año a los cafetales. Este mandatario peruano también confesó que trabajó vendiendo helados y periódicos. Aquí vemos cómo pues este ejemplo de Pedro Castillo ha logrado trascender fronteras y también ha logrado cambiar un poquito pues esta perspectiva que se tiene hacia los pueblos originarios, ¿no? Que al final pues todos provenimos de ahí, entonces pues no hay por qué hacer este tipo de ofensas, pero pues que este tema ha trascendido muchísimo más, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador claro que se mete de lleno en este asunto y dice que va a enviar apoyo a Perú tras este intento de destitución de Pedro Castillo, y es que estos grupos que están en contra del gobierno y la administración de Pedro Castillo habían buscado la manera de quitarlo del poder, tal cual removerlo de su cargo sin antes pasar por el debido proceso que esto pues requiere y que además dictan las leyes de aquel país, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, viajó a este país de Sudamérica para asistir a su homólogo peruano en temas económicos, es decir, para ver en qué situación verdaderamente se encontraba el país y cómo es que México podía colaborar para que la situación saliera de la mejor manera. También dio a conocer el presidente que envió una delegación de funcionarios de su gobierno a Perú con el objetivo de asesorar y apoyar la crisis económica y política que atraviesa este país de América del Sur. Durante la conferencia de prensa, el presidente señaló que Pedro Castillo atraviesa por una campaña de desprestigio en su contra, alentada por los estragos de esta crisis sanitaria y que pegó directamente en la economía. Y es que vemos como Pedro Castillo pues es una persona que ha estado cerca de este lado humano, vemos cómo ha hecho también todo lo posible por darle revés a esta crisis también energética que se ha visto en todo el mundo, y por ejemplo aquí tiene a partir
partir del 14 de diciembre que se ha presentado un proyecto de ley que implementará un descuento de hasta el 15% en los recibos de electricidad de las familias más vulnerables. Y ha sido uno de los presidentes que también se ha preocupado pues por este tema de los pueblos originarios y de las personas y los grupos que habían sido dejados de lado durante mucho tiempo. Incluso pues ya vemos cómo Pedro Castillo va muy orgulloso con su sombrero, con sus trajes típicos, podríamos decirlo, y que esto también ha generado que las personas que tienen como que estas idealizaciones de que debería de ser un presidente, pues traten de sobajarlo, de hacerlo menos, y que esto tampoco pues se trata de eso, ¿no? Aquí también vemos como el presidente de Perú, pues después de toda la ayuda que se le ofreció, después de todos estos diálogos y asesoría que brindó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, después de pasar por una situación similar con Evo Morales, Pedro decide y afirma que cumplirá su mandato a pesar de los pedidos de destitución, porque Pedro dice que él pues tiene un compromiso con el pueblo y lo va a cumplir hasta el fin de su mandato, que sería en el año 2026, y tal cual sus palabras fueron: la agenda de cambio que venimos impulsando es porque tenemos un compromiso con el pueblo, nuestro pueblo peruano, nuestra patria que nos vio nacer y que vamos a honrar en este periodo constitucional hasta el 2026. Asimismo, también Castillo afirma y lanza un mensaje político bastante fuerte en donde dice que su gobierno no va a permitir ningún intento de desestabilización de la democracia, y mucho menos ahora pues que vimos cómo es que la Unión Europea estuvo ahí muy presente en las elecciones de Venezuela, y cómo es que también pues intentaron meter mano para poder adueñarse de nueva cuenta de los procesos que se llevaban a cabo acá en este lado del mundo, ¿no? Y que pues no les ha convenido que estas superpotencias, que estos países primermundistas, como se hacían llamar, pues estén dando cuenta de que pueden los países del Caribe, países latinoamericanos, subsistir sin este supuesto apoyo, y que no hay un país primermundista o tercermundista o lo que sea, sino que simplemente pues hay malos gobernantes que no han sabido llevar las riendas de su país y que no han tenido esta gracia de la cooperación internacional como se está viendo ahora, por ejemplo, con varios países de Latinoamérica, ¿no? Y que el presidente Andrés Manuel tenía algo de razón al decir que este presidente Pedro Castillo estaba enfrentando una campaña de desinformación y de violencia política, porque precisamente en noviembre apenas habían iniciado una investigación en contra de este presidente de Perú, supuestamente por reuniones que estaba sosteniendo fuera del palacio, y que la Contraloría y la Procuraduría General del Estado abren estas sendas a Pedro Castillo para que explique el motivo que se vio, con quién se juntó en estas reuniones que mantuvo fuera del Palacio de Gobierno, y la relación que presuntamente podría tener con adjudicaciones en el Estado. Esto con información de entidades oficiales. Y además el pasado domingo hay un programa en la televisión que se llama Cuarto Poder, reveló que Castillo se había reunido con congresistas, ministros y empresarios sin un registro oficial de estos encuentros, por lo tanto la información tampoco es verídica, y que tampoco han salido a la luz pruebas pues contundentes, como por ejemplo fotos, videos, alguna persona que haya tenido el contacto directo con ellos o que haya estado presente en esta asamblea. Y de igual manera estas investigaciones tampoco han concluido en algún delito, y este es el tema principal, porque van a buscar hasta debajo de las piedras el tratar de ponerle algo para justificar esta actitud hacia Pedro Castillo. En este sentido, el comunicado de la Contraloría recordó que el marco normativo peruano establece con claridad que toda autoridad, funcionario y servidor público debe registrar y publicar a detalle las reuniones y gestiones que se sostengan en el ejercicio de su función, es decir, que comunique a qué se está dedicando, el por qué y qué fue lo que se trató, ¿no? Asimismo, que el incumplimiento de estas obligaciones afecta la integridad, credibilidad, institucionalidad y es pasible de responsabilidades por los órganos sancionadores competentes. Es decir, ahí ya le estaban leyendo cartilla y ya le estaban tratando como que de meter miedo para que Pedro Castillo pues dejara de hacer estas reuniones que supuestamente
estaba teniendo, ¿no? Y que de esta manera pues también iban a sembrar la dudita en aquellos que no fueran tan afines al movimiento de Pedro Castillo para poder ponerlo como si fuera el más malo del mundo. Y es que también sabemos que hay países que se han encargado de tener infiltrados que quitan esa buena imagen de las personas y que, ojo, aquí no se meten las manos a fuego por nadie, pero que también sabemos que el trabajo de una persona habla bastante y que justamente eso es lo que han tenido mandatarios en común cuando hay otra persona que no se beneficia, que no tiene este crecimiento de intereses propios y que ve que el interés colectivo está pesando más. Por lo tanto, yo quisiera saber ustedes qué opinan acerca de este tema y cómo ven las cosas que están pasando últimamente en Latinoamérica, porque este tema va a tener demasiado de qué hablar y es que no es para poco. Si ya vimos que hasta el presidente peruano pidió ayuda para salir de su país y se la pidió nada más y nada menos que a nuestro país. ¿Eso qué querrá decir en mensaje político? Yo aquí encantada de escucharlos. No se olviden que también los veo en todas mis redes sociales y por supuesto en el próximo video.